Buenos días, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al taller regional para el fortalecimiento de la gestión de la propiedad intelectual de las MIPYME. Damos inicio al segundo día del taller. Sin más que agregar, dejo en el uso de la palabra a la experta Mariana Velasco. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse de nuevo a esta sesión, la segunda de este taller, para entender un poco más en la práctica cómo funciona la herramienta de diagnóstico de o propiedad intelectual que hemos desarrollado aquí en la OMPI y hablar un poco sobre los conceptos básicos de la gestión de una cartera de propiedad intelectual. Pido por favor que me confirmen que pueden ver mi pantalla, la Sí, presentación. Ok, sí, la perfecto. podemos ver. Gracias. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la primera sesión y ¿de qué se trata esta herramienta? La herramienta de diagnóstico es un programa informático, básicamente un link que existe en una página internet, el cual cuando hacemos clic nos va llevando a una serie de preguntas relacionadas con la actividad que realiza un empresario o una empresa y que pueden tener potencialmente relación con el sistema de propiedad intelectual. Este nos permite hacer le llamamos autoevaluación, pero es básicamente un inventario potencial de derechos que pueden existir dentro de mi actividad económica. El, em, el programa informático, con las respuestas que vamos a entregándole al cuestionario, nos va a generar un reporte que es digamos, un documento en el que primero nos va a hacer referencia a cuál fue la pregunta que contestamos en cierto sentido y por qué esa respuesta tiene ciertas consecuencias. Es decir, si yo contesto usted es mujer o hombre y pongo soy mujer y a partir de esa respuesta que doy se derivan una serie de preguntas siguientes que me van afinando, digamos, bueno, es mujer de entre 20 y 30 años o entre 30 y 40, entre 40 y 50. Entonces, dependiendo de las preguntas que voy respondiendo y las respuestas que voy dando, el informe al final va a decir, usted contestó que usted es una mujer que está entre tal rango de edad, que se dedica a esta profesión. Entonces, estas son las recomendaciones que le damos. Estos son, digamos, los no quiero usar la palabra riesgos, pero más los retos que usted enfrenta cuando está haciendo uso de este tipo de derechos de propiedad intelectual, por decirlo así. Lo vamos a ver en detalle, pero la idea es que este informe sea un elemento que el empresario y la empresa como tal pueda usar para entender un poco más cuáles dentro de sus actividades, cuáles de esas actividades están generando valor y pueden ser protegidas para que terceras personas o competidores no los usen sin su permiso y hagan, digamos, uso de esa ventaja competitiva de la que estábamos hablando ayer. Esta herramienta es gratis, cualquiera la puede usar cuantas veces lo requiera. Van a ver que es muy fácil de usar y creo que también lo mencionaba, no tiene ningún requisito de registro, es decir, la persona que lo va a usar no tiene que llenar una serie, digamos, de datos personales o de datos de la empresa que la van a identificar. Así que es muy recomendable que cuando usemos la herramienta,
este informe que se genera, este reporte, pueda ser guardado en el dispositivo que estamos usando para completar el diagnóstico. Así podemos imprimirlo, podemos leerlo en diferentes momentos digamos, compartirlo con diferentes personas que nos van a dar luces sobre las distintas opciones que tengo en el uso de esos derechos. Está disponible en español y en una serie de idiomas que ha sido traducido, dentro de los que están los 6 idiomas de la ONU, pero también muchísimos otros idiomas. Esta herramienta, lo primero que hay que destacar es que trata de responder a esas dificultades que tiene el empresario, principalmente el pequeño empresario, en hacer uso del sistema de propiedad intelectual, porque lo que veíamos ayer, no saben qué tienen y no entienden cuál es digamos, el rol que juegan esos activos o esos derechos que pueden tener. Entonces, que haciendo este ejercicio de preguntas y respuestas van a tener una idea más clara de, bueno, esto es lo que parece que tengo en mi negocio, ¿sí? Eh, eh, Así debería yo usar esto que tengo. Esto es importante que yo tenga en cuenta para que digamos, evitar algún riesgo de que una tercera persona lo pueda usar o evitar un riesgo de que yo estoy usando el derecho de otra persona que no me pertenece. Así que ha sido diseñada por los especialistas que no existen en muchísimos países y que pueda ser de fácil acceso, gratis y sobre todo que no use todos estos términos tan difíciles de entender, como ayer lo veíamos, que a veces tenemos unos términos un poco confusos entre qué es una patente, qué es un registro, qué es una marca. Así que no necesitamos saber todo esto cuando usamos la herramienta. Lo que necesitamos es saber contestar datos sobre mi empresa y sobre mi emprendimiento y mi actividad. Con este reporte o estos documentos que se generan, puedo empezar a pensar y a planificar una estrategia de propiedad intelectual que sea acorde y digamos que responda a mis objetivos comerciales. Entonces, si yo lo que sé hacer y en lo que soy buena es por ejemplo, ayer hablábamos en diseñar, en hacer diseños, en hacer obras, digamos, de arte que después van a ser plasmadas en diferentes elementos, pues ese es, digamos, el objeto principal de mi actividad y donde yo sé que estoy generando valor, pero también estoy generando creatividad. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que pensar qué necesito para primero protegerlo, para poderlo explotar y para llamar, digamos, un poco más la atención en estos mercados concurridos. Eso es una estrategia de propiedad intelectual, es sentarse y pensar a dónde quiero llegar con mi negocio, cuáles son, digamos, mis metas de empresariales y frente a cada meta, qué dentro del sistema de propiedad intelectual me puede ayudar a llegar ahí. El informe también nos da una serie los llamamos puntos ciegos o banderas rojas, y es básicamente nos entrega unas recomendaciones que son importantes tener en cuenta para evitar riesgos futuros de lo que decía, usar la propiedad intelectual de una persona que no, digamos, de una tercera persona. Creemos que este diseño o esta marca o este logo o esta invención me pertenece, pero cuando vamos a ver lo que dice la ley, entendemos que efectivamente no es realmente mío, sino que es de mi empleado o de la persona un contratista que yo contraté para que hiciera cierto trabajo. Entonces, en el reporte vamos a tener esa lista de cosas como cuidado, si usted se encuentra en esta situación, piense en hacer esto,
piense en preguntar sobre estos temas, piense en incluir una cláusula en un contrato que tenga este tipo de lenguaje. Así nos puede ayudar, digamos, a protegernos y avanzar. Es un documento, este informe, digamos, puede ser un documento que las empresas y los empresarios puedan usar en sus discusiones con un asesor legal especializado. ¿Qué pasa? La herramienta em, fue hecha por expertos aquí en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y fue hecha precisamente para que pueda ser usada en cualquier parte de nuestros países miembros que cumplen, digamos, con ciertos requisitos de registro y de reconocimiento, ¿verdad? Pero no tiene en cuenta todas las particularidades que puede tener la legislación nacional en algunos países. Entonces, por ejemplo, si em, el derecho a autor, por lo general, es la vida del autor más 50 años en algunos países y después vemos que en otros países es más 57 años. Es decir, ese tipo de diferencias en la legislación nacional no están contempladas en la herramienta. Así que por eso es que nosotros llamamos la atención a que hagan uso de la herramienta como un primer paso para detectar posibles activos intangibles y potencialmente determinar qué necesito hacer para avanzar en una estrategia de propiedad intelectual que va de la mano con la estrategia comercial, pero siempre es muy importante en el momento de tomar decisiones para la empresa, estar acompañado por un asesor legal especializado en el sitio en el que nosotros queremos vender y operar. Este informe nos va a ayudar a eso, nos va a ayudar a sentarnos y decir, bueno, aparentemente tengo esta lista de derechos, aparentemente esto es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer, ya sé cuáles son las preguntas que le tengo que hacer a un especialista, a un abogado o a un agente de propiedad intelectual. Entonces, en lugar de hacer 3 citas con un profesional que nos va a cobrar por hora, hacemos una sola cita y es una cita que cubre todos los aspectos que para mi empresa son importantes y que antes no lo había pensado, porque entonces si no lo hacemos así, ¿qué es lo que pasa? Nos sentamos y entonces empezamos como empresarios a explicarle al asesor, yo opero de esta forma, tengo estas actividades, tengo estas relaciones con terceros, organizo mi información así, tengo estos mecanismos al interior de mi empresa. Entonces empezamos a entregar una serie de información un poco desordenada y a veces incompleta y la reunión puede tardar mucho más que si el empresario llega y dice, bueno, quiero contarle, yo hice este diagnóstico, de acuerdo a este diagnóstico, tengo estos activos potenciales, quiero que me explique si en este país particular puedo proteger, registrar y qué tengo que hacer. ¿Sí? Entonces ya la conversación está mucho más enfocada y es mucho más práctico sentarse con esta información previa. Em, Adicionalmente, el informe nos da una serie de recomendaciones también de qué hacer cuando sentimos o creemos que un tercero está usando nuestros derechos sin permiso. Y por último, es una herramienta que pretende ayudar a las empresas y a los empresarios a crecer de una forma sostenible usando los recursos que tiene, que ya existen dentro de la empresa y que muchas veces no los usamos de una forma, digamos, muy estratégica. Entonces, usándolos de forma estratégica, vamos a reforzar y a darnos más opciones de crecer y de desarrollar y de tener unos activos fuertes que me generen ingresos y valor al final. Em, Como lo decía, tiene un lenguaje que pretende ser muy fácil de entender. Ya lo vamos a ver en la segunda parte de la sesión. Ustedes me dirán si lo encuentran fácil de entender y cubre todos los aspectos que son clave para una empresa, digamos, en el desarrollo del ciclo de vida de una empresa. De nuevo, es gratis y muy fácil de usar, pero no constituye
digamos, no sustituye ninguna asesoría legal especializada dentro de los países que queremos proteger. Así que, digamos, ahora vamos a hacer el ejercicio práctico, vamos a ir a la página de la SIEC y les voy a mostrar paso a paso cómo es la herramienta, pero antes de hacer un break de preguntas, una pausa para preguntas, les quería mostrar básicamente cómo se ve la herramienta y cuáles son digamos, los pasos a seguir. Entonces, vamos a la página, en este caso, digamos, puse la página de la OMPI, pero hoy les voy a mostrar la página de SIECA, donde también está la herramienta, y sería simplemente iniciar la herramienta de diagnóstico sin ningún tipo de registro previo. Después vamos a tener una primera página, digamos, una primera pantalla en la que aparece una evaluación previa, y esta evaluación previa es lo que les digo que es básicamente preguntas sobre su negocio, cómo opera en el mercado, cuál es su actividad y cómo está organizada. Esto, digamos, tiene que ser un ejercicio muy consciente del empresario y de la empresa para que pueda cubrir realmente todos los aspectos que pueden tener incidencia en la propiedad intelectual. Cuando terminamos esta primera etapa, que es muy corta, ya la van a ver, entonces pasamos a una segunda pantalla que es donde nos aparecen habilitadas algunos cajones que corresponden cada cajón a un derecho de propiedad intelectual diferente. Entonces, cuando los cajones están habilitados, quiere decir que esta empresa y esa actividad muy probablemente tiene este derecho de propiedad intelectual en su empresa y podría potencialmente registrarlo o protegerlo a través de algunas de las mecanismos que existen como por ejemplo, el tema de la información confidencial, que es instaurar dentro de la empresa una serie de mecanismos y estrategias para no divulgar la información. No hay ningún tipo de límite de tiempo para contestar al diagnóstico. Se puede hacer al ritmo que se quiera, se puede incluso hacer una pausa si necesitamos hacer una pausa en el proceso y retomar luego donde dejamos, siempre y cuando se use el mismo dispositivo móvil, porque dado que no se exige ningún registro, pues si vamos a otro dispositivo, pues no tenemos la información. Se puede acceder desde cualquier computador, tableta, teléfono celular. Y si, digamos, para una empresa existieran las 10 secciones de propiedad intelectual, estimamos que se demoraría una persona 1 hora en poder contestarlas todas. Bueno, antes de pasar al caso práctico, quisiera de todas formas que pudiéramos darle la palabra a los participantes para ver si hay alguna pregunta hasta ahora que quieran hacer. Con gusto, Mariana. Tenemos una mano levantada y Dania Abreu. Ya habilité su micrófono. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Mariana. Mil gracias por toda la información que estamos recibiendo. Te saluda Idania, soy de Panamá. Yo tengo un emprendimiento que se llama Martín Pescador y yo ofrezco variados y frescos productos del mar. Todo lo que es del mar, esto yo ofrezco a domicilio ahora mismo. Y mi pregunta yo la quería hacer ayer, por el tema de ayer, ¿no? Que estábamos viendo. En Cartagena hay un Martín Pescador. Ellos venden ropa, así como playera, estilo playera. Y mi negocio acá en Panamá, esto también tiene el mismo nombre, Martín Pescador. Eh, eh, y quería saber, o sea, si yo tuviera algún problema por registrar esa marca de Martín Pescador, por registrar la marca aquí en Panamá, si por casi los logos, porque el Martín Pescador, no sé si conoce, es un pájaro.
es un pájaro que se llama martín pescador y come pez. Ujú. Entonces, mi negocio se llama Martín Pescador, igual que el pájaro, y también el pájaro va a ser parte de mi logo. Y ellos allá también tienen un Martín Pescador, que también tienen un pájaro con un pez en el pico, ¿me explico? Entonces, esa es una inquietud que yo tengo de si yo registro esta marca aquí en Panamá, ¿qué pasa? Si tengo algún inconveniente o qué tendría que hacer? Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta. En términos prácticos, no tienen ningún problema. Primero que todo, la marca en Colombia está protegida solo en Colombia y tu marca estaría protegida solo en Panamá. Así que mientras se queden cada uno vendiendo, digamos, en esos países, no habría ningún problema. Hay muchísimas marcas. Cuando uno, por ejemplo, hace una búsqueda de marcas en las bases de datos, ve que la misma marca puede existir en muchísimos países. Así que ese no es un problema. Segundo, si en algún momento, por alguna razón, tú quisieras exportar a Colombia, digamos, y quisieras registrar la marca, tampoco debería haber mucho problema porque se dedican a dos sectores, dos industrias muy distintas. Son, o sea, alimentación, restauración y el otro son temas digamos, de moda y de artículos de calzado y camisetas, lo que te entiendo. Entonces, digamos, en principio tampoco debería haber un problema para el registro. En el tema del logo tendrían que ver qué tan iguales son. El hecho de que haya un pájaro tampoco, digamos, sin querer dar digamos, una opinión profesional, sino en principio no debería haber problema de que los dos logos tengan un pescado, un pájaro con un pescado. Esto de todas formas tendría que ser parte de un examen de fondo que hace cada uno de los registros donde quieran registrarlos, únicamente si los dos se quieren registrar en el mismo país. Si tú quieres registrar en Panamá y la marca Martín Pescador con el logo de Colombia no existe en Panamá, no hay ningún problema. Excelente. ¿Podrías repetir lo último? ¿No qué? Porque se te cortó. No habría ningún No tendría. problema. No Ah, tendrías ok. ningún problema en registrar tu marca en Panamá y que haya una marca que existe que es igual en Colombia. No hay ningún problema porque lo que les explicaba ayer de la territorialidad quiere decir que cuando yo protejo algo, lo protejo para un cierto territorio, no lo protejo de forma internacional. A menos de que, por ejemplo, Panamá fuera parte del sistema de Madrid, que creo que no lo es. Y en ese caso, digamos que si la marca que fue registrada en Colombia fue registrada a través del sistema de Madrid y se protege en todos los países que son partes de Madrid, ahí eventualmente tendrían que revisar que no hubiera problemas. Pero lo que te digo es, de todas formas, son dos sectores que son muy distintos. En principio no debería haber problema, pero digamos, para contestar tu pregunta inicial es, tú sí puedes registrar una marca en Panamá que no existe en Panamá, pero que sí existe en otros países. Ese no es un problema. Ah, ok, listo. Mil gracias, Mariana. Con mucho gusto. Gracias, Mariana. Tenemos otra pregunta. Isabel Cristina Gómez. ¿Te habilité su micrófono? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok, Mariana, un placer. Soy de Honduras, mucho gusto, estoy emocionada realmente con este taller porque yo tengo un registro de mi marca. Mi empresa es textil. Nosotros diseñamos y fabricamos tejidos y productos textiles. No, bastante abierta la marca porque registré clase 24 y clase 25. Mi pregunta es, esto pasó en la pandemia, realmente ayer yo ingresé
pido disculpas porque ingresé un poquito tarde al taller y no sé si hablaron de esta situación, pero me quedé con la duda. En ese momento nosotros hicimos un logo, como quien dice, no muy pensado, no muy fabricado. Yo puedo hacer algún cambio en este logo, y hubo también un pequeño detalle de equivocación cuando la presentaron, porque no la presentaron en la ciudad donde yo vivo, sino que en la capital de mi país. Y en ese momento entramos a la pandemia y ya no pude hacer ningún cambio y se quedó con una palabra de más el registro de marca. ¿Puedo hacer algún cambio, Mariana? Pues a ver, siento mucho no ser muy útil en esta pregunta porque es algo que hace parte, digamos, de los procesos internos de cada país para este tipo de modificaciones. Pensaría que, digamos, en la mayoría de los países se puede hacer una modificación, pero tienes que volver a pagar el registro. Digamos que no podrías simplemente hacer un cambio así, sino que en general se requiere de nuevo del pago del registro. Pero lo que sí te recomiendo es que puedas acercarte. Por lo general las oficinas de propiedad intelectual son muy, digamos, funcionan de una forma sí, digitalmente muy bien. Uno les envía un email o se conecta a un chat que ellos tienen y por lo general este tipo de preguntas se las contestan fácilmente. Así que yo pues te recomendaría que para estar segura que en Honduras funciona de esta forma, tendrías que acercarte a la oficina y preguntar cuáles son los requisitos para hacer el cambio y digamos cuál sería la tarifa, sí, sí, más que todo como esa sería mi recomendación. Sí, Mariana, en ese caso, pues digo yo, bueno, está bien porque mi marca es bastante abierta porque no es específica. En el logo, si yo quisiera agregar o quitar algún elemento, tengo algún problema legal si yo tuviese que viajar, por ejemplo, a Estados Unidos o exportar algo de mis prendas. Pues el tema es que el logo, si tú registras tu logo también como una marca o como un diseño, que también se puede, tienes que usarlo tal y cual está registrado para que Ah, esté listo. protegido. Si tú no usas tal cual está registrado, lo que te arriesgas es a que cualquiera lo pueda usar sin tu permiso y entonces aprovecharse de esa imagen que tú estás dando, ese trabajo que estás haciendo para que te reconozcan, para que sepan quién eres, porque pues ese digamos es la finalidad de las marcas y de los logos es que la gente lo pueda ver y decir, ay, yo esta marca la vi y sé que es buena calidad y yo lo compré una vez y me gustó el diseño y, ¿sabes? Como que coger a los consumidores y fidelizarlos un poco. Ese es el objetivo principal, digamos, de las marcas y los logos, esa identificación. Entonces, si tú no usas ese logo que está registrado, a lo que te estás arriesgando es a que cualquiera lo pueda usar para sí mismo, ¿sí? Y lo que explicaba ayer también es, por ejemplo, muchas veces nosotros creemos que registramos y después hacemos modificaciones y seguimos andando, pues puede pasar que otra empresa o un competidor o cualquier persona diga, esta persona no está usando la marca, no está usando, así que le quitan el derecho de protección. Eso se puede. Perfecto, perfecto. Entonces, la Gracias, Mariana. recomendación sí es hacer la actualización que toque. Si tú no estás contenta con lo que quedó registrado, es mejor actualizar para poder usarlo y usarlo estratégicamente, que ese es el objetivo, o sea, usarlo en todas tus comunicaciones, en todos los productos, siempre poner tu logo y tu marca, siempre, siempre para que la gente empiece a acordarse y aprendérselo y ya pues pueda hacer el efecto que estás buscando. Perfecto. Gracias, Mariana. Mucho Con gusto. mucho gusto. Gracias, Mariana. Le damos la palabra a Edwin Alexander Gómez. Ya active su micrófono, Edwin. Hola, muy buenos días. Mariana, un gusto. Saludos a todos desde El Salvador. Bueno, yo soy el CEO de Ribera del Campo, que es una fintech de tokenización de activos biológicos. Entonces, esa
denominación todavía del tokenizar activos biológicos, en algunas partes no está regulado. Y también es parte de la investigación que nosotros hemos estado haciendo para poder darle a los commodities agrícolas ese valor de respaldo o de colateral para poder acceder a financiamiento. Podemos nosotros proteger esto, o sea, hacemos que el campesino productor deje sus colaterales estancados para poder tener liquidez y cuando estos commodities o se revalorizan o sufren una transformación y por ende un mejor precio, tienen la participación de hasta el 70% de esa revalorización o de ganancia. ¿Cómo podemos nosotros proteger también esto que estamos haciendo, que es una nueva forma o un nuevo modelo de poder dar inclusión financiera? En lo que estamos, en lo que se está desarrollando y se ha desarrollado. Nosotros hemos tokenizado este flujo, este proceso, digamos en aras de un futuro, ¿verdad? Poderlo tener registrado, pero en la parte legal sí tenemos esas dudas de cómo podemos hacer o cómo podemos acceder para poder proteger en sí ese modelo que hemos desarrollado. Ya, pues digamos, tendría que entender un poco mejor cómo está, digamos, es un modelo de negocio lo que tú quieres proteger. Correcto. Sí, y tendría pues que entender un poco más, porque así a primera vista lo que yo pensaría es que, claro, hay una gran cantidad de información que ustedes quieren guardar como confidencial los procesos, en, digamos, la base de datos de las personas, esos campesinos que están trabajando con ustedes, en quiénes son los inversionistas, digamos, todo esto ustedes quieren mantenerlo de una forma más bien confidencial para que no caiga, digamos, en manos de un competidor que diga, ay, yo quiero hacer lo mismo y entonces empiezo a copiar, digamos, la forma, digamos, de operar y toda esta información de bases de datos. Eh, pero más allá de eso, yo pensaría que tendrían que ver si digamos, junto con el proceso, digamos, de acompañamiento para que estos campesinos tengan financiamiento, ustedes, por ejemplo, lo están haciendo a través de una aplicación móvil o lo están haciendo usando un software que se inventaron o alguna cosa así, pues habría derechos de autor, ¿cierto? En todo ese tipo de, digamos, de información que ustedes están generando, creando y la forma como la están organizando. Es más que todo esos dos porque, digamos, esto no es un proceso industrial que ustedes están haciendo como para pensar un poco en patentes de utilidad o patentes de invención. No es, digamos, un tema de una marca o un diseño. Entonces, digamos que cuando vemos un poco los derechos de propiedad intelectual que existen, pues lógicamente estamos hablando más como de este proceso creativo que hay de la forma como ustedes están manejando la información, compilando la información y haciendo el trabajo. Pensaría que lo más estratégico en este momento sería como tratar de tener este sistema de información confidencial un poco bien manejada para que no caiga, digamos, en manos de competidores y de gente que quiera hacer lo mismo. Eh, Eso es lo que veo así a primer rasgo, pero lo que te invito a hacer de pronto es hacer esta herramienta de diagnóstico y determinar en qué aspectos puede haber también dentro de tu modelo de negocio, que tú conoces bien y que sabes cómo funcionan y cómo operan, pues determinadas preguntas tú vas a decir, ah, sí, esto también lo hacemos y esto también. Entonces al final vas a tener una serie de potenciales activos intangibles que podrías proteger y podrías oponerte a que cualquier otra persona los use. Ok, sí, muchas gracias. Nosotros usamos la plataforma, la tecnología que usamos dentro de la plataforma es una tecnología abierta. Lo que nosotros hemos hecho es cómo aplicar esa tecnología a un proceso específico y generar ingresos o monetizar al momento. Entonces, estaba esa duda porque hemos visto incluso
Bueno, nosotros empezamos a validar con bancos, en concursos de bancos, nuestro proyecto, nuestro modelo de negocio, y hemos empezado a ver cómo incluso esos bancos han empezado quizás a asimilar o a copiar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces quizás es proteger también tanto eso, ¿verdad? Claro, el tema es ese, es que a veces cuando queremos, y eso es algo que nosotros tratamos siempre como decirle a las empresas que están con ganas como por ejemplo, atraer inversiones, hasta qué punto yo comparto la información con los potenciales inversionistas porque sí, estoy divulgando cosas que de pronto no son necesarias para ellos, eh, pero que pueden al final pues hacer que me vuelva un poco vulnerable porque cualquiera lo puede replicar. Por ejemplo, te doy un ejemplo, la base, sí, el motor de búsqueda de Google pues no está protegido por ningún derecho de propiedad intelectual porque ellos lo que quieren es que sea un secreto. Entonces, sí, después hubo intentos de hacer lo mismo, pero digamos ellos se posicionaron como primeros en el mercado y sacaron esto y entonces súper fácil y ya todo el mundo, cualquier búsqueda es por Google y ese motor de búsqueda nadie lo conoce, no está registrado en ninguna parte porque a lo que lleva el registro es a la publicación, ¿sí? O sea, la contraparte de poder registrar y proteger mis derechos es tener que publicar lo que yo me inventé. Entonces, esto hace parte, digamos, de esa estrategia que ustedes tienen que pensar cómo van cuál es el objetivo principal del negocio, cuál es la actividad que tienen y cuáles son las herramientas que me da la propiedad intelectual que puedo usar para oponerme al uso de otros durante un tiempo determinado, porque digamos que es por periodos, Sí. o implementar algunos mecanismos para proteger esa información y que no todo el mundo la tenga, que no todos sepan cómo se hace, quiénes son, sí, ese tipo, digamos, sí, de estrategias que tienen que tener para no estar divulgándolo, porque ya una vez lo divulgas, el problema es, digamos, el tema de la novedad es que no puede estar no puede estar en el mercado, no puede estar público, tiene que ser algo que me acabo de inventar, es original, yo me lo inventé y lo registro. Entonces, digamos que todo esto siempre es muy importante tenerlo en cuenta antes de tomar alguna acción, pero te sugiero que avancemos con el diagnóstico y veas si hay potencialmente, durante la herramienta puedes ir haciéndolo tú también, pensando, cada uno de ustedes puede ir haciendo el ejercicio pensando en sus propios negocios y hacerme cualquier pregunta que surja del ejercicio. Sí, dos cosas. Una es si nos pueden compartir el documento, el link, aquí el chat. Y lo siguiente es, y perdón por abusar del tiempo, ¿cómo podemos también, ahora que nos encontramos en proceso de levantamiento capital y a veces sí o sí tenemos que dar esa información porque es crucial, o sea, para determinar si sí o no se levanta capital y entramos en quizás en eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos guardar este secreto? Pero si guardamos este secreto, en realidad el proyecto no va. ¿Y cómo poder quizás ante estos que ya están queriendo imitarnos? Porque sí hay unos procesos que solo nosotros entendemos y hay unas claves que todavía no, pero con el tiempo lo pueden hacer. ¿Cómo Ujú. podemos tomar acciones y decir, bueno, si ustedes tomaron esto, porque nosotros lo presentamos en un concurso incluso de ustedes, pero no tenemos ya ese registro? O sea, en eso, ¿cómo proteger eso? Digamos, en este momento lo que pasó es muy complicado tomar algún tipo, digamos, derechos de autor, por ejemplo, me dijiste que eres del Salvador, ¿verdad? Sí, Sí, creo que en El Salvador los derechos de autor son automáticos. Cuando se genera la obra, digamos, ya tengo el derecho de autor. Em, tendrías más tú que pensar es cómo en este tipo de procesos en los que te acercas para el tema del financiamiento, ¿cómo incluyes dentro de la propuesta una cláusula, por ejemplo, de confidencialidad y no divulgación y no concurrencia, sí, no competencia? Entonces es como,
ok, todo lo que nosotros les estamos dando no lo pueden usar en sus comunicaciones. Sí, pero esto hace parte de un trabajo que se hace antes, previo digamos, a entrar en relación con un tercero y eso es parte de las cosas que te va a decir la herramienta también. Ok, ok, muchísimas gracias, Mariana. Muy amable. Con mucho gusto. Entonces, ¿les parece si seguimos o hay otras preguntas? Ahorita solo tenemos una mano levantada más de Flor de María Ok, Fuentes. la última, dale, o la última y seguimos con la presentación. Excelente. Buen día, soy de Guatemala. Mi pregunta es si puedo patentar o registrar frases que utilizo. No es un eslogan, no, que son frases que utilizo en mi marca. Digamos que podrías, por ejemplo, ¿tú las utilizas en qué? Digamos, un ejemplo, hecho en Guatemala. Es un ejemplo, no es la Sí, frase sí, que sí. utilizo, Ok. pero es un ejemplo. Sí, pero digo, o sea, los utilizas en un producto. Sí, en mi proyecto lo utilizo bastante. Entonces, digamos que, por ejemplo, si puedes, No es digamos, perdón, no es mi eslogan, no es mi eslogan, esa no es mi eslogan. Ujú, esa frase no es mi eslogan. Ajá. ya entiendo. Lo que tendrías que revisar es si a través de, digamos, si cumple con el tema de la originalidad, que tiene que ser original para que pueda estar protegido por derechos de autor, podrías pensar en derechos de autor. Si, por ejemplo, lo incluyes en un diseño, en el diseño y hace parte del diseño y entonces digamos que es dentro de esa frase está dentro del diseño del producto o del paquete, también podrías Ujú. ver si eventualmente en Guatemala esto es posible. Pero digamos, frases como tal, pues tendrían que estar o en un libro o, sabes, como que en una obra que sea completa y que se pueda demostrar, digamos, la originalidad. No sé, digamos, en tu caso concreto y en Guatemala, si, por ejemplo, podrías reunir todas las frases y hacer un producto final que tenga todas las frases. Y ese es el que tú proteges como por derechos de autor, ¿sí? Ah, ya, ok. De acuerdo, gracias. Gracias. Ok, entonces ahora vamos a seguir la presentación. Eh, ¿Me confirman, por favor, que sí están viendo la pantalla con la presentación? Sí, Mariana, Mil confirmado. gracias. Entonces, bueno, les propongo que vamos a usar una empresa que es hipotética, nos la vamos a inventar, que sería una empresa que hace mercadeo, si ellos se dedican a hacer propagandas, mercadeo de diferentes compañías y de diferentes empresas, tienen su propio, digamos, su propia marca y su propio logo. em, Hacen publicidad de sus servicios en internet, pero también a través de flyers, de televisión, etcétera. Tienen unos consultores externos que les ayudan a hacer, por ejemplo, las campañas o algunos de los diseños. eh, Contratan a personas externas para esto. Tienen un sitio web, hacen ventas nacionales e internacionales y tienen un total de 5 empleados dentro de la empresa. Con esto en mente, ustedes pueden, un minuto aquí, pueden ir a la página de la SIECA, que ya vi que en el chat les pusieron el link y pueden ver que aquí tenemos ¿sí están viendo la página de la SIECA? No, Mariana. ¿No? Aquí, Vemos tu escritorio. Yo no veo el ah, chat tampoco. ¿no? A ver, ahí,
Ahora sí, Mariana. Sí. Ok. ¿Y cómo hacemos para el chat? Bueno, hay gente que no puede ver el chat, de pronto no sé si sea posible enviarles por mensaje privado. Sí, claro que sí. Dale, mil gracias. Bueno, entonces aquí vemos, está Cieca, Int, bueno, esta es la página. Vamos a propiedad intelectual. Aquí nos dan un poco de información sobre qué es la propiedad intelectual. Nos hablan precisamente de algo que estábamos hablando ayer de la importancia de de estas entidades regionales para la homogenización, pero también para los registros, digamos, simultáneos en diferentes partes. Ellos aquí dan un poco de contexto sobre lo que está pasando en Centroamérica, nos dan la legislación en cada uno de los países y, bueno, también qué está pasando en los temas, digamos, que se están trabajando, los temas de trabajo. Y aquí abajo vemos la herramienta de diagnóstico de la propiedad intelectual de la OMPI. Entonces, simplemente hacer un clic aquí en este link y vemos que ya nos lleva directamente a la página de la OMPI y podemos iniciar la herramienta de diagnóstico. Cuando estamos aquí, veo que está en inglés porque mi computador ya está programado, pero ustedes seguramente irán a la página en español. Y esta es la primera etapa del cuestionario, es esa evaluación previa de las que le estábamos hablando. Entonces, teniendo en mente esta información que les di de una empresa ficticia, vamos a contestar el cuestionario. Entonces, para la empresa que les dije, ha desarrollado un producto o proceso, un servicio o una modificación técnica que considere nuevos, innovadores o únicos. Aquí vamos a decir que no es el caso para este tipo de empresa. Tenemos que pensar muy bien que, digamos, bueno, no es un producto ni un proceso, es un servicio, no es una modificación técnica, pero que considere nuevos, innovadores o únicos. Esto hace referencia, digamos, a esas invenciones. Esto, digamos, todo lo que sea como original, vamos a ver más adelante que se puede responder a través de otro tipo de preguntas. Aquí, elabora material como manuales, folletos, etiquetas o crea videos, programas informáticos, boletines de noticias, clips musicales, etcétera. Vamos a decir que sí. Utiliza elementos como motivos, líneas, colores o formas para que el aspecto externo o el embalaje de su producto resulte atractivo. Aquí, producto nos dice que este no. Cuenta su empresa con información que considera comercialmente valiosa y a la que no quiere que sus competidores tengan acceso. Este botón de información nos explica qué tipo de información se puede considerar comercialmente valiosa. Y pensamos, por ejemplo, en información técnica y científica, como la información sobre la fabricación, los resultados de pruebas, información sobre productos, software, resultados de investigaciones, etcétera. Información estratégica, como la información sobre mercadotecnia, métodos comerciales, inteligencia competitiva, información financiera e información comercial, como información sobre proveedores y clientes, bases de datos, fórmulas de fijación de precios, etcétera. Así que vemos que es muchísima tipo de información distinto que las empresas manejan todos los días y que digamos, piensen en cualquier información que ustedes no quisieran que su competidor tuviera. Entonces aquí vamos a decir que sí. Utiliza un logotipo u otro signo para distinguir sus productos o servicios de los terceros. De nuevo tenemos un punto de información y aquí nos explica cuáles son esos signos distintivos. Puede ser un nombre, una palabra, una combinación de colores, un logotipo o cualquier otro signo. Vamos a decir que sí. Confía en proveedores externos, contratistas independientes o consultores para abastecerse, obtener componentes, desarrollar material, realizar campañas publicitarias, etcétera. Vamos a decir que sí, porque lo dije en el ejemplo, que así funcionan. ¿Tiene o planea crear un sitio web? Dijimos que sí tiene. ¿Fabrica o vende productos fuera del país en el que está radicada su empresa? Vamos a decir que sí. No son productos, pero vamos a decir que ellos venden sus servicios fuera de la empresa, del país, perdón.
¿Tiene empleados? Sí. ¿Tiene acceso a servicios o conocimientos especializados de propiedad intelectual? Vamos a poner que no, para que digamos, la herramienta nos arroje esto. Lo primero que les llamo la atención es, aquí es volver a empezar si creemos que una de las preguntas quedó mal. Estos dos puntos, aquí estos dos ojos y estos dos documentos que se han generado, nos dan información general sobre los proveedores, contratistas independientes y consultores y sobre el acceso a conocimientos especializados de propiedad intelectual. La recomendación siempre es que hagan clic en este icono y puedan descargar el documento en PDF para que lo puedan guardar en el dispositivo, lo puedan imprimir o lo puedan enviar por email o lo puedan usar en cualquier otro momento. Aquí dice básicamente que la empresa, usted dijo que la empresa confía o prevé confiar en proveedores externos, contratistas independientes o consultores. Las empresas suelen contratar a proveedores externos para desarrollar programas informáticos, sitios web, informes, soluciones técnicas, etc. Es importante tener en cuenta que al hacerlo, pueden plantearse cuestiones importantes de la propiedad intelectual. Dos de estas cuestiones son de quién es, a quién le pertenece ese resultado del trabajo que ustedes como empresa contrataron y cómo hacen para manejar el uso de la información confidencial que ustedes dieron a través de ese contrato. ¿Sí? Entonces, en los temas de titularidad, quiere decir, en los temas de saber a quién le pertenece ese derecho, o sea, si ustedes le dijeron a un tercero, hágame el logo, y no pusieron nada dentro del contrato que diga, el logo que usted me haga le pertenece a la empresa tal, es muy probable, o sea, en la mayoría de los países, esa titularidad le va a pertenecer al diseñador, al que lo hizo. Para que esto no pase, tienen que incluir dentro del contrato una cláusula que especifique que ustedes pagaron y que todos los derechos son transferidos del autor a la empresa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a leer un poco. Por regla general, si un diseño es obra de un diseñador externo, los derechos de diseño serán propiedad de la empresa que ha encargado su realización. En cambio, por contratista independiente contratado por la empresa para desarrollar un nuevo producto o proceso, será el propietario de todos los derechos sobre la invención, a menos que se especifique lo contrario en un acuerdo escrito. En el caso del derecho a autor, en la mayoría de los países el creador es el titular del derecho a autor de la obra encargada y la persona que la encargó solo se beneficiará de una licencia de uso de la obra con los fines para los que la encargó. Muchos compositores, fotógrafos, periodistas independientes, diseñadores gráficos, programadores y diseñadores de sitios web trabajan con arreglo a esta base. Entonces, digamos que los invito a leer detenidamente el informe para que tengan una idea clara sobre cuáles son las reglas generales y cuáles son las recomendaciones que les da la herramienta en caso de que ustedes hagan uso de un contratista independiente, proveedor o consultor. Segundo, acceso a conocimientos especializados de propiedad intelectual. De nuevo, hacemos clic en el documento y es un documento muy corto en el que básicamente nos dan dos enlaces. El primer enlace es la lista de todas las oficinas de propiedad intelectual de los países que hacen parte de la OMPI, de los que están todos los países de Centroamérica, y nos da un enlace con la lista de las CATI. ¿Qué son los CATI? Son los Centros de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación, que son creados en colaboración con la OMPI y que se dedican a prestar servicios de apoyo a la tecnología y la innovación, dentro de los cuales está entender un poco más cuál es la legislación local. Digamos que este sería un excelente segundo paso dentro del proceso que ustedes harían como empresa. Primero sería hacer la herramienta y después sería ir donde un CATI
a que ellos les digan, vean, aquí en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, la legislación es esta, entonces usted normalmente necesitaría esto. Entonces ellos les dan un poco más de luces. Ellos no los van a ayudar en el proceso de registro, pero digamos los van a ayudar a poder localizar en el país que ustedes están y que quieren operar, cómo funcionan esos derechos. Después vemos que este es digamos, la segunda pantalla a las que le hablaba con los cajones, que son, cada cajón corresponde a un derecho de propiedad intelectual. Entonces tenemos las marcas, la información confidencial, los diseños, el material creativo, productos o procesos inventivos o innovadores, aspectos laborales. Las licencias y la observancia se van a habilitar cuando contestemos alguno de estos, porque hacen parte, digamos, de el segundo paso. Ya usted tiene este derecho, ahora está interesado en dejar que otras personas usen su derecho y en contraprestación recibir unos ingresos, digamos, un pago de licencia, o cree usted que un tercero está usando su derecho, ¿qué hacer? ¿Sí? Después, internacionalización cuando queremos vender en el extranjero o ya lo estamos haciendo, y cuestiones relativas a la página web. Entonces, las marcas, por ejemplo, no, más bien los invito a que veamos el material creativo. Material creativo se habilitó porque usted indicó que elabora material como manuales, folletos, etiquetas o crea videos, programas informáticos, boletines de noticias, clips musicales, etcétera. Ese material puede estar protegido por derechos de autor o derechos conexos. Las siguientes preguntas le ayudarán a determinar la importancia que revisten los derechos de autor y los derechos conexos para su empresa. Entonces, empezamos con material creativo. ¿Es original el material que elabora su empresa? Entonces, aquí el punto de información nos dice, por ejemplo, si usted crea programas informáticos, contenido de sitios web, catálogos de productos, boletines de noticias, hojas de instrucciones o manuales de uso de máquinas, productos para el consumidor, manuales de usuario, de reparación o de mantenimiento para diversos tipos de equipos, material gráfico y texto de folletos, etiquetas y embalajes de productos, información de mercadotecnia y propaganda en folletos, carteles, sitios web, etcétera. Entonces, digamos, toda esa serie de cosas que puede hacer una empresa pueden ser, digamos, originales si ustedes realmente no han copiado de ninguna parte eso que ustedes quieren proteger. Entonces, vamos a decir que sí. Esta empresa que yo les presenté se inventa, crea todas sus campañas de publicidad y de mercadeo. ¿Le interesa atraer inversores a su empresa? O sea, es decir, ¿le interesa que alguien invierta en su empresa para tener más ingresos? Seguramente sí. ¿Ha considerado la posibilidad de otorgar a terceros el derecho a usar su material protegido? Es decir, yo lo protejo, yo sé generar esta creatividad y estos materiales creativos, pero por ejemplo, a veces siento que yo no soy muy buena vendiendo, ¿saben? O sea, no, yo soy más un artista, entonces ya sentarme y vender y hacer ruedas de negocios, ir y conseguir clientes, pues me queda un poco más difícil. Ver si eventualmente hay una empresa que está interesada en comprar esas obras, esos diseños, esa propaganda. Entonces, si ustedes están de acuerdo en que esto sea un modelo de negocio para sus empresas, estamos hablando del uso de licencias, del uso de otorgarle el derecho a un tercero de que use su propiedad intelectual cuando está protegida. ¿Se ha planteado obtener el derecho a utilizar en su empresa material protegido por derecho de autor de terceros? Igual lo mismo, a veces yo soy más bien bueno vendiendo, pero no tengo mucha creatividad para estarme sentando y generando nuevo material cada vez, pues entonces lo contrato o, digamos, firmo esta licencia con esta persona que sí es muy creativa, y entonces yo lo que hago es que le pago una renta por usar su derecho de propiedad intelectual. ¿Cree que hay terceros que utilizan su material protegido sin su autorización? Vamos a decir sí,
digamos, solo por el ejercicio, pero puede decir no y, digamos, esto va a cambiar un poco el resultado final. Ha sido el material que está utilizando desarrollado por usted, para usted por terceros. Entonces aquí dijimos que algunos de los materiales que nosotros estamos usando sí han sido, si se acuerdan del ejemplo, yo puse que a veces contratan personas externas, así que vamos a decir que sí. Y aquí, siguiente, cuando vemos que el cajón se vuelve verde, quiere decir que ya está completado, o sea que ya podemos ver el informe, si lo queremos ver en la web, lo podemos descargar haciendo clic para poderlo abrir en PDF o podemos devolvernos y hacer algún cambio en una de las preguntas que no estamos muy seguros que respondimos bien. Cuando abrimos el informe, vemos que tenemos un informe de más o menos 4 páginas en el que empieza contándonos que usted dijo que su empresa genera o elabora material creativo que es original. La mayoría de las empresas elabora distintos tipos de material original, como programas informáticos, contenidos de web, etcétera. Este material puede estar protegido por derechos de autor. Constituyen materiales protegidos por derecho de autor las creaciones literarias, artísticas, dramáticas y de otro tipo que suelen denominarse obras. La legislación de derecho de autor concede a los autores, compositores, programadores informáticos, diseñadores de sitio web y otros creadores protección jurídica para estas obras. Asimismo, cabe tener en cuenta los denominados derechos conexos, que son los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, por ejemplo, actores o músicos. El derecho de autor y los derechos conexos protegen obras de distintas categorías de titulares de derechos. A diferencia del derecho de autor que protege las obras de los autores, los derechos conexos se conceden a determinadas categorías de personas o empresas. Bueno, ¿cómo se origina? Para quedar protegida por derecho de autor, la obra debe ser original, es decir, la obra debe haber sido creada de manera independiente y no debe haber sido copiada de otra ni de material que forme parte del dominio público. La originalidad está relacionada con la forma de expresión y no con la idea de base. Por ejemplo, dos autores de dos novelas diferentes pueden contar la misma historia, por ejemplo, sobre la vida de un personaje célebre. Sin embargo, ninguna infringirá el derecho de autor de la otra si cada uno de ellos cuenta la historia con sus propias palabras. Si es una expresión original. En cambio, si un autor copia el texto del otro literalmente, comete una infracción del derecho de autor. El derecho de autor se genera automáticamente desde el momento en que se crea la obra. No es necesario ningún procedimiento de registro. En muchos países la legislación exige la fijación material de la obra, por ejemplo, escrita en papel, almacenada en un disco, pintada sobre un lienzo o grabada en una cinta o fijada de algún modo. Sin embargo, algunos países como en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un sistema de registro voluntario de derechos de autor en el que los creadores pueden registrar sus obras protegidas por derecho de autor. Así, los creadores tienen constancia de la existencia de una reivindicación de autoría válida, la cual resulta de utilidad a la hora de presentar una demanda por infracción de derechos de autor. En la mayoría de los países no es necesaria la mención de reserva del derecho de autor para obtener la protección, pero es muy recomendable tenerlo. Dicha identificación resulta de utilidad para todo aquel que desea obtener autorización antes de utilizar su obra. Hacer constar la mención de reserva del derecho de autor es una medida de protección muy económica. No requiere gastos adicionales importantes y puede ahorrar costos, puede disuadir a quienes pretendan copiar la obra y facilita el proceso de solicitud de autorización al proporcionar la identidad del titular de los derechos de autor. Bueno, vamos a... Entonces, lo que les decía, por ejemplo, en la mayoría de los países el derecho de autor está vigente durante toda la vida del autor más un periodo adicional de 50 años. En algunos países ese periodo es más largo, por ejemplo, en Europa es de 70 años después de la vida del fallecimiento del autor. El derecho de autor proporciona, bueno, digamos, la idea es que puedan leer detenidamente para entender un poco más qué es el derecho de autor, qué se requiere en forma general, para que puedan entender si dentro de sus modelos y su actividad económica
es posible la protección a través de derechos de autor. ¿Cómo atraer inversionistas? Usted ha dicho que quiere atraer inversionistas. Las empresas que poseen activos protegidos por derechos de autor y derechos conexos pueden pedir un préstamo a una institución financiera utilizando ese conjunto de derechos como garantía subsidiaria que puedan hacer valer los inversores y los prestamistas. Esto digamos que es algo que es el ideal que pueda pasar, ¿verdad? Todos quisiéramos que una institución financiera nos aceptara nuestros derechos de propiedad intelectual como una garantía para que me hagan préstamos bancarios. En la realidad es un poco más complejo y digamos que requieren de una serie de requisitos las instituciones financieras para poder brindar estos créditos. Pero es cierto que más que todo la inversión privada o los capitales de golondrina y este tipo de, digamos, de financiación también miran mucho cuáles empresas tienen activos intangibles, o sea, cuáles empresas tienen esa ventaja competitiva frente a los otros y esa proyección de ingresos que les permiten recibir digamos, un retorno a su inversión que sea más seguro, ¿verdad? Por último, la titularidad del derecho a autor en su respuesta ha indicado que el material creativo o artístico que utiliza ha sido creado por terceros para usted. Por lo general, el derecho a autor sobre una obra pertenece inicialmente a la persona que la creó, es decir, a su autor. Así pues, en la mayoría de los países el creador es el titular. La cuestión de la titularidad surge cuando se quiere reutilizar el material con la misma finalidad u otra distinta. La situación varía si la obra ha sido creada por un empleado. Entonces, tener en cuenta que, digamos, en algunos países esto se da automáticamente si el que la creó es un empleado, pertenece a la empresa. En otros toca incluirlo dentro del contrato de trabajo. Así que este informe nos ayuda a entender un poco más qué tipo de material es considerado material creativo, cómo lo puedo usar, cuáles son, digamos, las particularidades que tengo que entender de si quién lo creó, a quién le pertenece y cómo lo puedo usar. Y así es el mismo ejercicio en todos los cajones que se habilitaron. Quiero de todas formas decirles que no se preocupen si no se habilitan tantos cajones, es normal, no todas las empresas tienen todos los derechos de propiedad intelectual, pero es importante hacer este ejercicio para ver potencialmente cuáles existen. Cuando vemos que aquí ya se habilitaron el tema de la negociación de licencias y la observancia, yo quisiera de todas formas mostrárselo porque esto hace parte de una estrategia, digamos, de administración de una cartera de propiedad intelectual. Así que lo voy a hacer con ustedes para que lo puedan ver y ahora más tarde en la segunda parte de la sesión les voy a explicar más en detalle. ¿Sabe a quién podría interesarle utilizar su propiedad intelectual o si alguien está utilizándola ya? Vamos a decir que sí, por lo general sabemos quiénes son nuestros competidores, quiénes potencialmente están usando nuestros diseños, nuestras obras. ¿Necesita para su empresa el derecho de propiedad intelectual de terceros? Entonces, tengo que incluir algo que no me pertenece para poder operar y hacer mi actividad. Vamos a decir aquí no estoy seguro, por ejemplo, o no, digamos, podrían poner no estoy seguro, pero vamos a poner sí porque, digamos, ya sabemos que para esa empresa, pues nosotros sí necesitamos las obras que nos están generando las personas que están externas a la empresa y que nosotros contratamos para que nos hagan el trabajo, digamos, de marketing, de mercadeo. Dispone de un contrato de licencia u otro tipo de acuerdo jurídico que defina la forma en que puede conceder acceso a su propiedad intelectual u obtener acceso a la propiedad intelectual de terceros. Vamos a decir que no. ¿Le interesa conocer los principales elementos de un contrato de licencia? Cuando vemos un pequeño botón de información,
vemos que es un link que nos lleva a una lista de verificación sobre qué tengo que tener en cuenta cuando quiero negociar un contrato de licencia. Entonces vamos a poner que sí. Realiza un inventario de sus contratos de licencia vigentes para asegurarse de que estén actualizados y sean adecuados para que su empresa utilice la tecnología o el contenido protegidos de terceros. Muchas empresas utilizan licencias, por ejemplo, un software, un programa pues informático, todas tienen su licencia incorporada. Es importante que tengamos este monitoreo de se me venció la licencia o esta licencia ya no me sirve para mis objetivos comerciales. ¿Ha valorado su propiedad intelectual? Vamos a decir que no para esta empresa. ¿Le interesa vender su propiedad intelectual como alternativa a la licencia? ¿Por qué no? O sea, si puedo, por ejemplo, vender un derecho que tengo y voy a tener un ingreso y puedo entonces después hacer otra obra y volverlo a proteger y volverlo a vender, pues sería, en lugar de una licencia, lo vendería. ¿Por qué no? ¿Ha considerado incluir cláusulas sobre solución de controversias mediante mediación o arbitraje en su licencia u otro tipo de contrato para resolver eventuales controversias? Aquí vamos a decir que no, no sabemos qué es. Y siguiente, vemos que ya está verde, se generó el reporte, vamos a descargarlo. Y vamos a leer, no todo, pero sí, digamos, las partes más importantes porque vemos que es bastante extenso y tiene muchísima información. Y digamos, ya más tarde vamos a hablar un poco en detalle de esta modalidad. Pero entonces, usted dijo que le interesaría dejar que alguien utilice su propiedad intelectual o utilizar la propiedad de terceros. Un modo de utilizar invenciones, innovaciones, material creativo, identificadores comerciales e información confidencial protegidos por derechos de propiedad intelectual pertenecientes a terceros consiste en obtener de sus titulares el derecho a utilizarlos por medio de lo que se denomina un acuerdo de licencia. Esto se refiere a la autorización que el titular del derecho de propiedad intelectual le da a un tercero para utilizarla en los términos y las condiciones acordados con una finalidad determinada en un territorio definido y durante un periodo de tiempo convenido. Un factor diferenciador de esos productos innovadores y creativos protegidos por derechos de propiedad intelectual es su carácter intangible por naturaleza. Por consiguiente, a diferencia de los productos físicos o tangibles, estos materiales pueden ser usados o explotados por muchas personas al mismo tiempo. Por lo tanto, el titular de un derecho podría conceder el derecho a utilizar su derecho de propiedad intelectual a muchas personas al mismo tiempo, es decir, otorgar licencias a tanto licenciatarios como desee. Así, puede maximizar el potencial generador de beneficios con las únicas limitaciones que impongan las cláusulas de los acuerdos concretados con los posibles licenciatarios. Puede ser exclusivo o no exclusivo. Por otra parte, si se otorga una licencia no exclusiva, digamos, se otorga una licencia exclusiva, tan solo el titular de la licencia puede utilizarla, nadie más. También puede ser, se puede restringir el territorio específico, un periodo determinado. Y cuando la licencia no es exclusiva, se puede otorgar a varios licenciatarios o varios de sus derechos exclusivos y como licenciante también puede seguir ejerciendo los mismos derechos al mismo tiempo. ¿Sí? Mediante los acuerdos de licencia podrá transferirse el derecho a utilizar patentes, secretos comerciales, derechos de autor, marcas o diseños individualmente o en combinación con otros derechos. Bueno, licencias de patentes y secretos comerciales. Entonces aquí nos dan una serie de información para que podamos hacer, primero, cuáles son las cosas a tener en cuenta cuando hago un contrato de licencia. Segundo, cómo negociar licencias tecnológicas. Y tercero, cómo saber, digamos, valorar esos derechos que estoy licenciando o que estoy adquiriendo. El tema de la licencia de los derechos de autor, derecho a utilizar material protegido por derecho de autor de terceros, licencias de marcas,
las franquicias, que es una serie, digamos, es una licencia que engloba muchas licencias adentro, como podemos pensar en una cadena de restaurantes, por ejemplo. Explotación comercial de productos derivados, entonces se trata de una forma de comercialización en la que se coloca en un producto un elemento protegido por un derecho de propiedad intelectual, normalmente una marca, un diseño industrial o un derecho de autor, con la finalidad de aumentar su atractivo. Se reproducen logotipos universitarios, personajes de dibujos animados, cuadros célebres, estatuas y muchas otras imágenes en muy diversos productos, desde camisetas, juguetes y materiales de papelería hasta tazas de café y carteles, ¿sí? El acuerdo de licencia, lo de la valoración, cómo hago para saber cuánto vale mi derecho de propiedad intelectual. Entonces, licencias, ventas o cesión son distintas modalidades. ¿Y qué pasa cuando hay un conflicto por el uso del derecho de propiedad intelectual? El mal uso, digamos, sin autorización o digamos, fuera de los términos que fueron acordados. Quisiera parar ahí por ahora para poderles dar la palabra a los que quieran hacer preguntas. Gracias, Mariana. Tenemos una pregunta por el chat. Nos dicen si uno está realizando un proyecto que requiere investigación científica y uno contrata a un investigador, un antropólogo u otros profesionales, ¿cómo se trabaja la propiedad intelectual en este caso? Bueno, digamos, todo depende de cómo sea el contrato digamos, es un contrato laboral y en algunos países cuando es un contrato laboral, entonces entendemos que todo el trabajo que se hace dentro de las instalaciones de la empresa usando los equipos de la empresa pertenece a la empresa. Pero si es un contrato, digamos, de prestación de servicios, entonces tendría que estar muy claramente determinado dentro del contrato a quién pertenecen los resultados de ese trabajo. Entonces, digamos que en cualquiera de los casos, la recomendación sí sería incluir una cláusula que especifique muy bien que todos los resultados pertenecen a la empresa. Muchísimas gracias, Mariana. Tenemos una mano levantada de Cintia Flores. Ya le activé su micrófono. Cintia, adelante. Vemos que ya activó su micrófono, pero no le escuchamos. ¿Me escucha? Ahora sí. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Cintia Flores, yo soy de Honduras. Actualmente yo tengo lo que es una agencia cultural, ¿verdad? Registrada en el país como tal. Nosotros trabajamos con perfiles, ¿verdad? Con perfiles artísticos, perfiles profesionales. En sí somos como un puente entre el emprendedor o artista o ya sea, ¿verdad? Artesano con el mundo empresarial, ¿verdad? Ya que en nuestro país, pues, el ámbito cultural es bien decadente de apoyo. Entonces nosotros, en este caso yo tengo una duda. Más que todo sí manejamos dentro de la empresa, ¿verdad? Contratos personales, ¿verdad? Como dice usted, contratos a terceros. ¿Cuánto es el tiempo que uno puede presentar un proyecto? En dado caso, como dice usted, obras o realizamos eventos artísticos con ellos, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo que puede durar un contrato adentro de una empresa como una agencia como la estoy manejando yo? La verdad, no tengo una respuesta a esa pregunta porque, pues primero creo que es más como el tema, digamos, de estos acuerdos
pensaría que esto tiene que tener algún tipo de regulación en el país. No conozco digamos, la ley porque esto no hace parte realmente, digamos, de propiedad intelectual como tal, porque yo no veo que haya ningún tipo, digamos, de uso de ustedes de las obras, aparte de generar un espacio, digamos, de, de exposición, ¿verdad? O sea, los artistas son los que vienen y exponen sus obras. Ellos no les están entregando a ustedes ningún derecho sobre las obras, ¿o sí? Sobre las obras no, ¿verdad? Pero al final sí como que nos volvemos, tal vez el artista, por decirlo así, no puede moverse en algún evento, en la realización. Sí tenemos contratos internos. Normalmente los estoy manejando cada 3 meses, ¿verdad? Que se los puedo renovar si no le ayudo a mover el producto sucesivamente. Pero actualmente como el proyecto va, no realmente como diciendo que va creciendo a un ámbito de, va a ser un negocio estable, ¿verdad? Porque realmente es un proyecto bien difícil de impulsar adentro del país, pero sí sigue siendo educar. En Honduras nos está tocando educar sobre la propiedad intelectual de tipos de emprendimiento como el proyecto que yo estoy manejando, ¿verdad? Ujú. No se maneja realmente una información concreta del tipo de una agencia cultural como tal, como una empresa. Entonces, cuando yo he querido averiguar sobre la propiedad intelectual, cómo puedo yo asesorarme más para poder implementar este tipo de proyecto innovador, porque sí hay agencias de viaje, hay agencias de todo tipo, pero una agencia cultural realmente no se ha manejado como un tipo de proyecto realmente en nuestro país. Entonces, cuando he tratado de asesorarme con abogados y preguntas así que yo digo, ok, mira, yo estoy presentando esto, no tienen una información concreta. Entonces me ha tocado como armar por parte cierta información como para presentar que la empresa es una empresa formal, ¿verdad? Que mi cliente, por decir, pueden confiar en el proyecto que yo estoy realizando, porque sí me ha tocado vender proyectos hondureños, tal vez a El Salvador, tal vez a otros lados, ¿me entiende? Entonces, quería como un poquito más de educación en cuanto a esa área de la propiedad intelectual, cómo se puede ofrecer en un proyecto cultural como el que yo estoy manejando. Ok. Normalmente No, lo he visto agencias culturales en México, en España, que han funcionado como tal. Por eso he hecho este tipo de pregunta, ¿verdad? sí. Eh, yo lo que pienso es que tendría, o sea, ¿de dónde sacaste que son 3 meses? Por qué lo haces cada 3 meses? Pues realmente es porque considero que como es tan difícil implementar, yo lo he hecho cada 3 meses, ¿verdad? Porque tal vez el artista considera que a mi obra vale tal vez tanto y se va a vender, pero realmente hasta Es eso el suficiente. artista, ¿me Ellos creen entiende? que eso es suficiente tiempo, pero tú, por ejemplo, o sea, la pregunta que tú me hiciste es, ¿cuánto tiempo puede durar el contrato que yo Un firmo con los contrato, artistas? Pero correctamente. sí, digamos, esa pregunta, digamos, si fuera un contrato de licencia, pues tendrías que ajustarte, digamos, a una licencia. Aquí yo no veo una licencia porque, digamos, tú no les pagas nada para hacer uso tú lo que estás generando es como la promoción de su trabajo, la exposición de su trabajo. Entonces, yo no creería que, digamos, el derecho de propiedad intelectual en este caso, como lo estás presentando, digamos, tiene influencia, es más un tema, digamos, comercial. Entonces, tendrías que referirte, digamos, al derecho comercial de Honduras. ¿Es en Honduras, me dijiste? Sí. Sí, ¿Cómo funciona el derecho comercial en Honduras para ese tipo de modelo de negocio? Porque pues no veo cómo, digamos, unir el, estos temas que te estoy presentando como de licencias y del uso de la propiedad intelectual de terceros en lo que tú estás presentando. Es más,
claro, existe la propiedad intelectual dentro de las obras artísticas Claro. y digamos que tú estás exponiéndolas, pero estás exponiéndolas sin hacer uso tú directamente, digamos, de ellas en un sentido que lo estás reproduciendo o le estás vendiendo tú y después simplemente le pagas un pedazo. O sea, no sé cómo funciona muy bien el negocio, pero entonces tendrías que, pienso más, ver el derecho comercial El en derecho comercial. Ah, ok. Bueno, con eso ya me das más dirección. Le agradezco mucho, Mariana. Muchas gracias. ¿Algo Gracias. más? Sí, tenemos otra pregunta por el chat. Dice, mi empresa es agrícola. ¿Cómo entraría la propiedad intelectual con respecto a los productos que estamos dando valor agregado y que estamos trabajando en una marca? Ujú. Entonces, básicamente, la marca claramente y si tienen algún logo, pues sería algo que es lo que los va a diferenciar, además, digamos, de diferentes productos que puedan tener y que si tienen una receta innovadora o si tienen algún tipo, digamos, de o sea, que son originales, que no existen en el mercado, pues entonces tendrían que ver si, por ejemplo, es un nuevo producto que podría ser, digamos, patentado. Y bueno, también de nuevo los procesos, si tienen unos procesos que se han inventado, unas máquinas que se han inventado, digamos, todo eso también podría estar protegido. Em, Básicamente, bueno, el empaque de sus productos podría ser protegido a través de los diseños industriales. Entonces, digamos, en una empresa hay diferentes cosas que pueden tener conexión y pueden ser protegidas a través de la propiedad intelectual. Lo importante es pensar para esta empresa cuál es el objetivo principal. Es vender los productos que sean que el público conoce, que saben qué es, que hay un mercado digamos, un mercado vibrante que lo quiere. Entonces yo me voy a diferenciar a través de mi marca y de mi logo, o voy a hacer esto para niños, entonces lo voy a poner una forma que sea muy atractiva para los niños. Digamos, hay, todo en una empresa, digamos, es lo que acabamos de ver con el diagnóstico, es que hay muchas cosas dentro de una empresa que pueden ser protegidas al final por la propiedad intelectual. Y con esto, si no hay otras preguntas, yo quisiera saltar también al tema de la estrategia de la administración de una cartera de activos intangibles, porque precisamente es ya cuando tengo esta lista de activos de propiedad intelectual, ¿qué hago con ellos? Y es cómo los uso para que precisamente pueda haber más ingresos a mi empresa. Pero no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. No, al momento ya no hay ninguna pregunta ni chat ni la mano levantada. Muchas gracias. Listo, genial. Entonces, siguen viendo mi presentación, Sí, ¿sí? Listo, genial. Entonces vamos a ir de nuevo aquí. Em, Una vez ustedes hacen el diagnóstico y responden todas las preguntas y van a todas las secciones de propiedad intelectual y descargan sus informes y los leen, la invitación es a que puedan, digamos, reservar una cita con un asesor especialista en el país donde ustedes quieren operar, donde quieren vender, donde quieren promocionar sus productos y servicios, para que les digan, listo. Eh, Efectivamente, sí, usted tiene un derecho de propiedad intelectual en esto, o sea, tiene derechos de autor en esto, puede tener un diseño industrial en esto, puede tener una marca, esto puede ser un logo, ta, ta, ta. Entonces, cuando el asesor les explica qué tienen que hacer para poder proteger esa propiedad intelectual, o sea, les explican la información confidencial, cómo hace usted para compartir información que es valiosa, que usted no quiere que se escape en el dominio público, pero que es importante compartir con ciertas personas. Entonces les van a decir, vea, este es un acuerdo de confidencialidad que usted puede usar, hágalo firmar cada vez que va a tener estas conversaciones o ponga una marca de agua en sus documentos, no deje que cualquier persona tenga acceso a esa información, esa estrategia, en fin.
Cuando esto pase, cuando ustedes tengan la cita con el asesor y les expliquen exactamente cuáles son los pasos a seguir para la protección del derecho, entonces se está creando una estrategia de propiedad intelectual. Quiere decir, ustedes están diseñando cómo la empresa va a hacer uso de esos derechos para poder crecer, tener ingresos, que nadie más use sus derechos. Em, esto se da a través de, en muchos casos, un proceso de registro para poder proteger esos activos intangibles, esos derechos de propiedad intelectual, pero en otros casos no hay necesidad de registro. Entonces, digamos que no hay que tenerle miedo a la propiedad intelectual porque entonces ustedes dicen, ah, claro, ustedes me toca ir y hacer este proceso y pagar. No, porque hay unos que simplemente existen por el hecho de haberlos creado, como el derecho de autor. Pero hay otros, por ejemplo, que son los secretos industriales, que no hay necesidad de registrar, sino poner en práctica una serie de, de, de formas de manejar la información que eviten que esta información caiga en manos de personas que no queremos que caigan. Este proceso, digamos que no es algo que existe en un momento determinado de la empresa y ahí se queda para siempre, sino que es un proceso que va evolucionando con la empresa. Cuando la empresa va cambiando, cuando va creciendo o va reduciéndose o va cambiando de enfoque, esa estrategia de propiedad intelectual cambia también, porque entonces ya pensamos como no, definitivamente yo lo que quiero es vender y lo que les decía, yo soy muy bueno vendiendo, entonces en lugar de gastar tiempo pues como produciendo un producto, lo que voy a hacer es que le voy a comprar ese producto a estos campesinos, le voy a poner mi marca, que es una marca que ya es reconocida, que yo sé hacer un mercadeo muy chévere y entonces tengo los contactos con los supermercados, entonces voy y lo vendo, ¿sí? Entonces, esta es una evolución dentro de la empresa que tiene que ir acompañada de los cambios determinados que tengo en mi estrategia de propiedad intelectual para incluir el tema de las licencias, para incluir que entonces yo lo que voy a proteger más es mi marca, que entonces lo que voy a hacer es que voy a manejar las bases de datos de mis clientes muy confidencialmente y así, digamos, en este sentido. Ahora, el tema, digamos, tenemos 20 minutos para hablar de los conceptos básicos de la gestión de la propiedad intelectual que ayuda al éxito de las empresas. Entonces, como lo decía, una estrategia de propiedad intelectual es el plan que tienen las empresas en cómo van a usar esos derechos de propiedad intelectual y muchos factores pueden influir digamos, en una empresa determinada. Entonces puede ser dónde van a vender sus bienes o servicios, cuál es el estado de madurez de la empresa, cuál es exactamente, digamos, dónde está la tecnología de ciertos, digamos, en ciertos procesos, que si, por ejemplo, el mercado está exigiendo más algo, entonces yo tengo que adaptarme a lo que necesita el mercado. Entonces, digamos que esto, como lo estaba diciendo, es algo que evoluciona con el tiempo, que tenemos que pensar en esto cada vez que pensamos en cómo se adapta la empresa digamos, al mercado. Les dejé ahí, pues está un link que ahora se los pongo porque veo que no lo pueden hacer ustedes, pero es una lista en la que nos lleva básicamente a esta serie de pasos a tener en cuenta cuando queremos hacer digamos, un buen uso de los activos de propiedad intelectual. Entonces, lo primero es que si la empresa está en la etapa de concepción o en la etapa de idea, de quiero montar una empresa que tenga esto y que haga esto, entonces, digamos, es importante que lo primero que se haga es evaluar si la idea o el concepto tiene una aplicación comercial. O sea, si yo realmente eso lo puedo vender en el mercado, si hay gente que está dispuesta a pagarme por eso, ¿sí? Dos, hacer esa identificación de los activos de propiedad intelectual, que es precisamente lo que acabamos de hacer con la herramienta de diagnóstico. Es decir, si yo tengo esta empresa y opero así,
¿cuáles son los potenciales activos intangibles que tengo? Entonces vemos que aquí lo que acabamos de hacer, aunque parece un montón, es solamente el segundo paso dentro de un proceso que requiere, digamos, sentarse y pensar las cosas, digamos, de una forma estratégica. Entonces, tengo ya esta lista de potenciales activos de propiedad intelectual, ¿cierto? Ahora, pasamos a la captación de activos de propiedad intelectual. O sea, mi empresa tiene procesos o procedimientos para captar los activos de propiedad intelectual. Entonces, digamos, puedo, digamos, determinar de una forma fiable y recurrente que estoy generando nuevas obras o trabajos o elementos que pueden ser susceptibles de protección, ¿sí? Cuarta, el tema de la información confidencial, que es tan importante y que, digamos, muchas veces digamos, lo dejamos un poco de lado y termina siendo clave en los negocios, porque cuando las empresas tienen procesos o procedimientos, digamos, que evitan que esa información caiga en manos de personas que no tienen que tenerla, entonces digamos, nuestra posición ventajosa en el mercado pues se ve afectada, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener muy claro que quienes tienen acceso a la información, eh, que no queremos que nuestros competidores tengan. Quinto, la probabilidad de protección de la propiedad intelectual. Entonces, dispone la empresa de procesos o procedimientos para determinar la probabilidad de obtener protección de la propiedad intelectual. Entonces, en este caso, en este punto es donde la invitación es, basados en ese reporte que les dio la herramienta de diagnóstico, siéntense a pensar cuáles de esos derechos de propiedad intelectual son los que ustedes consideran que son más importantes para su empresa y el objetivo que ustedes tienen con la empresa, y háblenlo con un asesor, digamos, especializado en el sitio donde ustedes quieren vender. Tiene que ser, de nuevo, alguien que esté al tanto de las leyes y las regulaciones en el país donde ustedes quieren promover y, digamos, vender sus productos o servicios, porque cada país tiene diferencias en la legislación. Sexto, alianzas. Entonces, tener socios potenciales con los quienes colaborar en el desarrollo y la comercialización de la idea o concepto. Si hay colaboración con terceros, tener, digamos, la precaución de siempre una cláusula en la que la titularidad de los derechos y cómo se usan esos derechos está contemplada. No dejarlo sin cubrirlo, porque ahí, digamos, pueden generarse dolores de cabeza. Séptimo, la identificación de la competencia. Entonces, saber quiénes son los competidores, en qué están trabajando ellos, cómo lo están haciendo, siempre estar muy pendientes de esa evolución de nuestros competidores para poder siempre estar al mismo nivel de lo que se está ofreciendo en el mercado. En la segunda etapa es el desarrollo de productos o de los servicios. Entonces, ya cuando tenemos toda esa primera etapa bien organizada, ya podemos empezar a producir o a prestar los servicios. Entonces, primero, ver si, por ejemplo, ese producto o ese servicio que yo quiero proponerle al mercado está protegido por algún tipo de propiedad intelectual. Entonces, si está protegido, entender que no puedo simplemente usarlo sin permiso, tendría que pasar a través de una licencia, y esto se hace a través de una búsqueda digamos, en las bases de datos de lo que existe que ya está registrado, ¿sí? También lo pueden hacer con un asesor especializado. Segundo, las búsquedas sobre la propiedad intelectual. Entonces, entender
de nuevo, así como llamamos la atención a saber quiénes son los competidores y cómo están ellos operando en el mercado, qué están ofreciendo, pues también es importante entender qué está haciendo, o sea, qué es lo que está, se está generando en términos de, digamos, innovación, invención para las empresas que son más tecnológicas, digamos, no gastar tiempo y dinero en volverse a inventar eso porque al final no lo van a proteger, sino que o usarlo como una licencia y seguir desarrollando desde ahí, o cambiar de tecnología e inventarse algo nuevo para que no haya estos, digamos, estos conflictos. Em, ya. Derechos de terceros. Entonces, dispone la empresa de procesos o procedimientos relativos a la titularidad de la propiedad intelectual cuando colabora con terceros en el desarrollo de sus productos y servicios. Entonces, de nuevo, estamos hablando de, por ejemplo, yo puedo comercializar o alguien comercializa mis derechos de propiedad intelectual. Cuando es un empleado, digamos, de la empresa, cuando estamos colaborando en investigación y desarrollo, cuando hay un acuerdo de licencia. Si hay una colaboración con terceros, la empresa se tiene que asegurar de que todos los resultados de esa colaboración sean de propiedad de la empresa. Y cuando la empresa utiliza los derechos de propiedad intelectual de terceros, debe haberlos adquirido el uso a través de una licencia, una compra, pero siempre con la autorización del propietario. Cuarto, aplicación de la estrategia de propiedad intelectual. Entonces, la empresa debe tener, pues digamos, aquí se habla de comité técnico, pero muchas veces sabemos que las pequeñas y medianas empresas es una persona, máximo dos. Entonces, digamos que no se trata de tener todo un servicio de una persona que esté ahí sentada pensando en la propiedad intelectual, pero sí que haga parte de los temas que el dueño de la empresa, el empresario o digamos los socios de una empresa pequeña siempre puedan tener en cuenta también el tema de la propiedad intelectual para tomar decisiones en el tema del desarrollo de productos y servicios, teniendo en cuenta esos objetivos comerciales, cómo se pueden alcanzar a través de la propiedad intelectual. La tercera etapa es la protección. Entonces, ¿cuáles derechos de propiedad intelectual voy a proteger? ¿Todos? ¿Solo unos? ¿Cuáles son los que más aportan valor a mi empresa? ¿Cuáles son los que realmente en este momento, digamos, no necesito? Entonces, digamos, tomar esas decisiones conscientes. Dos, el orden orden de prioridad de la protección de la propiedad intelectual tiene que ver con lo mismo. O sea, ¿cuáles son? Muchas veces estamos hablando de que pues tengo que registrar y tengo que pagar el derecho de registro. Entonces, muchas veces las empresas pues tienen que pagar nómina o tienen que pagarle a los proveedores, hay unas facturas que no les han pagado. Entonces, digamos, no es el gasto más prioritario en ese momento, pero puede que si descuide, por ejemplo, el tema del registro de un diseño, pues entonces se encuentre con que el competidor lo está usando y está vendiendo más que yo porque tiene una estrategia de mercadeo más grande. Entonces, digamos que pensar bien dónde está el valor de mi empresa y proteger ahí. El panorama tecnológico. La empresa tiene que hacer búsquedas de propiedad intelectual o estudios del panorama tecnológico en materia de patentes, diseños, marcas y derechos de obtener antes de solicitar la protección. Entonces, eh, de nuevo, este tema de vigilancia tecnológica está desde el momento en el que yo me invento, o sea, en el que tengo la idea, en el que veo, empiezo a desarrollar el producto o el servicio, en el que protejo, porque digamos que en cada momento tengo que estar pendiente de que primero nadie está usando mi derecho de propiedad intelectual o yo no estoy usando el de un tercero o hay algo que puedo proteger y todavía no lo he protegido. Cuarto, el desarrollo de la estrategia. Entonces, digamos que esto es de nuevo el tema de qué es lo que el mercado está pidiendo, qué es lo en donde yo estoy generando más valor y cómo puedo reunir estos dos temas de
protección de mis derechos que ya tengo y operar en el mercado. Hacerle el seguimiento a la titularidad, siempre estar pendiente de a quién le pertenecen los derechos que estoy usando y cómo los estoy usando, la protección de los activos que no se tienen que registrar, entonces el tema de los secretos comerciales y de los derechos de autor, por ejemplo, cómo los voy a manejar, una asesoría adecuada en temas de propiedad intelectual a lo largo del ciclo de vida de la empresa y lo que les decía del ajuste de la estrategia de propiedad intelectual es ese monitoreo, seguir ese proceso de actualización de la estrategia. La cuarta etapa, y que es la última, digamos, y es el objetivo final de cualquier estrategia comercial sería, de cualquier estrategia de propiedad intelectual sería poder comercializar la propiedad intelectual, ya sea dentro de los productos o servicios o independientemente de ellos. Entonces, primero, pensar si la empresa está haciendo uso de los diferentes métodos de comercialización, como es la venta, la licencia, una franquicia, este tipo de, digamos, de metodologías que me permiten comercializar o hacer uso de mi propiedad intelectual independientemente de los productos o servicios. 2, una efectiva y adecuada valoración, saber cuánto efectivamente vale en el mercado ese derecho de propiedad intelectual. 3, mantener esta búsqueda de que sí puedo usar estos derechos de propiedad intelectual en este mercado y no estoy violando el derecho de un tercero o terceros no están violando mi derecho. Cuarto, cuando estamos en esta etapa de comercialización, seguir el tema, digamos, de vigilancia de qué está haciendo la competencia, cómo lo están haciendo. 5, cuidar muy bien digamos, la imagen que ustedes quieren dar a través de sus marcas y de sus logos. Entonces, usted se está identificando adecuadamente sus productos o servicios con la marca, en el embalaje, en su sitio web, en los nombres de dominio, por ejemplo, es muy importante. Y se tiene en cuenta la identificación descriptiva o distintiva. Entonces, he pensado bien cuál es la marca que quiero usar para tener este impacto en el consumidor. Examen de los activos de propiedad intelectual. Habla de nuevo con esta junta o un grupo técnico de personas que entiendan la propiedad intelectual, pero para las pequeñas empresas estamos hablando de, entiende usted que tiene que hacerle seguimiento periódico a los derechos que tiene y a la estrategia que usted se planteó en un momento. La auditoría de propiedad intelectual es básicamente, de nuevo, este diagnóstico digamos, la herramienta de diagnóstico nos funciona para hacer una auditoría y volver a decir, bueno, ahora estoy generando estos otros productos, estoy generando estas otras obras que también pueden ser protegidas. Y siempre mantener, digamos, este interés por la propiedad intelectual como una herramienta de éxito de las empresas. Este es básicamente, claro, en 30 minutos, una idea general de qué es una estrategia de cómo administrar los activos de propiedad intelectual que existen en los negocios para que los objetivos comerciales que tengo los pueda alcanzar gracias a la propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Así que, pues es un tema grande, extenso. La idea era darles un panorama un poco largo y amplio de qué es la propiedad intelectual y cuáles son las posibilidades que tienen. Ahora, pues sabemos que esto no va a ser suficiente, que es un primer paso, es un primer contacto con la propiedad intelectual de una forma, digamos, de comercial y de objetivos comerciales, pero la invitación es a
seguir informándose, seguir atendiendo este tipo de actividades para tener cada vez un poco más de información y de ideas de lo que es una estrategia de propiedad intelectual. Así que abro a preguntas si hay. Muchas gracias, Mariana. Tenemos solo una mano levantada, Amy de Jesús Gómez. Ya le habilité el micrófono. Sí, creo que bajó la mano, Sí, creo que ya no tenemos ninguna pregunta ni ninguna mano levantada. Bueno, espero que no sea que los aburrí, pero claro, entiendo que es muchísima información para 2 días y de nuevo, la invitación es paso a paso. Usen la herramienta de diagnóstico pensando en sus propias empresas, vean las preguntas que puedan tener, acérquense ya sea pues a nuestros colegas de la SIECA y de Centromipe, a nosotros, a seguir atendiendo, hagan las preguntas que se requiera y la idea es seguir construyendo en este camino. Y muchas Muchísimas gracias gracias, a Mariana. todos por la atención. Muchísimas gracias, Mariana. Yo solo haciendo, aparte del agradecimiento a los participantes de este taller, al finalizar les va a llegar una encuesta para que la puedan completar. Así sabemos y nos dan retroalimentación de qué le parecen los talleres que programamos acá con nosotros en la SIECA. Pues muchísimas gracias a todos por la atención y muchas gracias a ustedes de verdad por toda la coordinación y todo el trabajo de organización. Muchas gracias, Mariana. Entonces, damos por finalizada el taller. Ujú. Un excelente día. Gracias. Gracias, Mariana. Excelente taller. Gracias a Abrazo. todos. Abrazo.